Bueno, como les había comentado el miércoles pasado, vamos a ver la segunda parte del texto que les subí, que es en cuanto a gráficas, ¿sí? Si bien es un tema que ustedes ya vienen viendo, hay algunas cuestiones relacionadas con las mediciones que son importantes a la hora de construir gráficos con esas mediciones y esos valores que habíamos visto. ¿Para qué sirve un gráfico? ¿Sí? Acuérdense que el gráfico es una modelización, ¿sí? Una de las más sencillas que casi siempre tenemos a mano, que podemos construir en un pizarrón, una pizarra o en una hoja, y que va a servir para muchos propósitos, ¿sí? El primero de esos propósitos, o de la primera aplicación que se usa un gráfico, es para determinar el valor de alguna magnitud. ¿Como cuál? Como por ejemplo la pendiente de una recta y ver su interpretación, así sea numérica o alguna implicancia física que pueda suceder de ello. También podemos obtener las relaciones entre las variables, ver cómo cambia una respecto de la otra, ¿sí? Y con eso podemos obtener, obviamente, relaciones empíricas entre esas magnitudes y o variables. Cuando hablamos de relaciones empíricas, seguramente, como ustedes se acuerdan, los modelos tienen una parte de lo que es la modelización en palabras o en fórmulas con números y letras, ¿sí? Cuando usamos un gráfico, la mayoría de las veces lo que sacamos o lo que obtenemos, aparte de la pendiente de la recta o alguna magnitud que sea desembocada de ese gráfico, podemos obtener una fórmula o un modelo matemático que explique el fenómeno que se está reproduciendo en ese gráfico, ¿sí? ¿Cómo se construye un gráfico? Los gráficos, si bien son algo sencillo y tal vez ustedes lo sepan, lo vamos a volver a repasar. Les presento un gráfico común y corriente que es uno del Excel o del Word. Lo pueden hacer con ambos o inclusive hay otros software que también sirven, pero cualquiera de ellos es suficiente. Como primera parte, cuando se construye un gráfico, sea a través de un software, una aplicación o a mano, lo más importante es el título, ¿sí? Ese título le va a dar información a quien lo lee o a quien lo usa de qué está hablando o a qué se refiere ese gráfico, ¿sí? Y obviamente cada eje, el eje horizontal y el eje vertical, X e Y, o variable independiente y variable dependiente, deben poseer un título y una unidad de medida. ¿Para qué? Para saber qué se está midiendo o qué se midió, ¿sí? Y cuál es la posible relación que exista más adelante que se pueda obtener. Aparte del título, lo importante es describir la unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, en el eje Y o la variable dependiente o el eje vertical podríamos poner la distancia y su unidad de medida en metros, centímetro, hectárea, kilómetro, lo que sea, aunque su unidad base de la distancia es el metro. Y en el eje horizontal o en la variable independiente o el eje X podríamos, por ejemplo, poner como título tiempo y su unidad de medida, que podría ser horas, días, años, lo que sea. Y también hay que recordar que su unidad base es el segundo. Así que este gráfico tranquilamente podría ser de distancia-tiempo. Antes de colocar los datos y las mediciones que obtuvimos anteriormente, por ejemplo, si usamos un trabajo de laboratorio, hay que tener en cuenta la escala, ¿sí? Que esa escala va a depender del rango de nuestras mediciones, de esos valores. Eso cada uno que arma su gráfico lo tiene que adecuar a sus datos y a sus mediciones. Obviamente, si lo hacen en un software como el Excel o el Word, automáticamente al poner los datos, automáticamente la escala queda acomodada. El tema es cuando se hace a mano. En caso de que, por ejemplo, en un gráfico cualquiera, nosotros querramos representar dos fenómenos o dos comportamientos distintos, es recomendable hacerlo con colores diferentes o representarlo con cuestiones diferentes. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un fenómeno que describe que puede ser representado por la línea celeste y otro fenómeno, que no sabemos cuál es, está representado con la línea amarilla-naranja, ¿sí? También, aparte de los colores, se pueden ubicar los datos de diferentes formas o representar esos datos de diferentes formas. Por ejemplo, con puntitos o con puntitos y cruces, o cruces y cuadrados, o asteriscos, o lo que sea, ¿sí? Que se denote una diferencia entre esos datos.
¿Y cómo hacemos para calcular o obtener alguna magnitud de este gráfico? Para obtener la pendiente de la recta, nunca se deben usar los datos de las mediciones, porque una vez que nosotros ubicamos en el gráfico todas las mediciones, lo siguiente que tenemos que hacer no es unir los datos, así unir con la regla, por ejemplo, 2 puntos y después ver cómo se conecta con el siguiente, sino lo que se tiene que hacer es hacer una línea de tendencia. ¿Qué significa eso? Trazar una línea que pase equidistante entre todos los puntos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, hacer una línea que pase más o menos a la misma distancia de cada punto. ¿Sí? Fíjense que en este gráfico tenemos en el medio 2 puntos abajo y en los extremos tenemos 2 puntos arriba. ¿Sí? Entonces, esta recta que se dibujó ahí más o menos queda entre medio de esas. Pero fíjense que no toca ninguna medición. Entonces eso es una línea de tendencia. Cuando nosotros querramos hacer el cálculo de una pendiente basada en algunas mediciones, nosotros tenemos que buscar esos datos en la recta o en la línea de tendencia, ¿sí? Nunca usando las mediciones. Entonces, por ejemplo, para calcular la pendiente de esta recta, si ustedes no se acuerdan, esta sería la fórmula, ¿sí? M, que es pendiente, es igual a un punto Y2 menos un punto Y1 dividido un punto X2 menos un punto X1. ¿Sí? Entonces necesito 4 datos. Que esos datos los voy a tener que sacar de la recta, de la línea de tendencia. No puedo usar la tabla de datos, ni siquiera las mediciones. Y esto es arbitrario. Cada uno puede elegir el que más le guste. Yo, por ejemplo, quise situar en 6 y 4 respecto de Y. ¿Sí? Entonces, Y, que es el eje horizontal, lo puse en 6. ¿Sí? Entonces, a ese Y2 le corresponde un X2, que más o menos yo obtengo que su correspondiente vale 2,25, ¿sí? Más o menos por acá. Lo mismo hice con Y1. Lo calculé en 4, o yo quise que valga 4, y me fijo cuánto vale su correspondiente coordenada en X, que va a ser 1,15, más o menos, más aproximado. Con esos valores que yo hice, que obtuve de esta línea de tendencia, del gráfico que se construyó, procedo a calcular la pendiente, que no es otra cosa que reemplazar los valores que obtuve en esta fórmula. Entonces, el resultado me da 1,8. ¿Sí? Esta sería la pendiente de esa recta. ¿Qué pasa con las tablas de datos? Que eso es anterior a construir un gráfico. La tabla de datos es algo muy sencillo, son 2 columnas con varias filas, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, antes que nada, si a nosotros se nos da una tabla de datos, es que siempre la primera columna es la variable independiente con su unidad, ¿sí? Esto significa que es el eje horizontal, o el X, o el eje de variables independientes. Y la segunda columna siempre va a ser nuestra variable dependiente con su unidad, y tiene que ser ubicado en un gráfico en el eje vertical o Y, ¿sí? Esto es si ustedes tienen esta tabla de datos o si construyen la tabla de datos. Recuerden siempre que primera columna X, segunda columna eje Y. ¿Y cómo hago para construir esto teniendo en cuenta eso mismo que les acabo de decir? Fíjense que la primera columna es el eje X o el eje tiempo, se llama ahora, ¿sí? En vez de llamarse eje X, acá pongo su título con su unidad, que es tiempo y en segundos. La segunda columna corresponde a distancia y su unidad de medidas al metro, entonces la ubico en el eje vertical Y. Ubico todos los datos, ¿sí? Según las coordenadas, 0, por ejemplo, en el primer punto, para tiempo le corresponde 0 y para la coordenada en eje Y 3,4. Entonces estaría por ahí. Una vez que hacemos todo eso, ubicamos todos los datos, lo que hacemos es la línea de tendencia, ¿sí? Que es esta que está acá marcada. Si quisiéramos saber qué representa la pendiente de la recta, podríamos hacer exactamente el mismo cálculo, ¿sí? Tomando, por ejemplo, los mismos datos 6 y 4, nada más que ahora sé que en el eje Y tiene una unidad, entonces el punto de la Y, por ejemplo, que yo elijo para ver es 6, va a ser 6 metros, y también el Y1 va a ser 4 metros, y sus correspondientes coordenadas
en la variable independiente van a ser en tiempo. Entonces va a ser 2,8 segundos y 0,75 segundos. Entonces, así como hicimos antes, acá de nuevo reemplazamos estos valores que tenemos y calculamos la pendiente de la recta. Obviamente no nos olvidamos de las unidades de medida. Una vez que tenemos hechas estas restas, podemos hacer la división y nos queda 0,97 metros sobre segundo. ¿Podemos saber qué representa la pendiente de la recta? Sí, podemos saberlo si es que analizamos la unidad del resultado. Como ustedes saben, esta unidad metros sobre segundo representa una velocidad. Entonces, podemos concluir que a partir de un gráfico distancia-tiempo, la pendiente de la recta que queda representada en el gráfico representa la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, ahora veamos un gráfico velocidad-tiempo, ¿sí? Un gráfico velocidad-tiempo podría ser algo por el estilo, ¿sí? Donde el eje de las variables independientes, o eje X o eje horizontal, vendría a representar el tiempo con su unidad de medida en segundos. El eje vertical, o eje Y, o eje de las variables dependientes, va a ser la velocidad con su unidad de metros sobre segundos, ¿sí? Fíjense que yo ya no puse todo la palabra velocidad ni la palabra tiempo porque las puedo representar con una letra, ¿sí? T de tiempo y B de velocidad. Entonces, bueno, vamos a proceder a calcular la pendiente de esta recta y vamos a ver qué representa. Obviamente usamos la misma fórmula, elegimos algunos datos, como por ejemplo 5 y 4, ¿sí? Y por ejemplo, para el primer valor, yo tomé como 5, me da por acá más o menos. Y esto va a ser como 4 y moneditas, 4,6. Para el Y1, yo elegí que valga 4 y me fijo su equivalente en el eje tiempo, va a ser 2,7. Con esos datos que yo obtuve, los reemplazo en la fórmula de la pendiente, hago las restas que corresponden, obviamente pongo las unidades de medida de cada variable y procedo a hacer la división. Y si hago bien la división y tengo en cuenta esto, fíjense que metros sobre segundo dividido segundo. Esto vendría a representar lo mismo como que el segundo queda multiplicando al segundo de abajo, ¿sí? Entonces me quedaría 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Si analizamos esta unidad de medida, vamos a saber que estamos hablando de una aceleración. Entonces, por ejemplo, en un gráfico velocidad-tiempo, la recta o la pendiente de la recta que queda representada corresponde a la aceleración. Y así con un montón de cuestiones más y otros gráficos podemos obtener otras conclusiones, ¿sí? Podemos también saber cuánta distancia recorrió a partir del gráfico anterior y un montón de cuestiones más que seguramente en mecánica los van a ver. Y ahora me gustaría presentarles este ejercicio, ¿sí? Lo ideal sería que estuviésemos en un Zoom o en una videoconferencia para poder preguntarles qué pasó acá, ¿sí? Parece que algo se movió, ¿sí? Cambió su posición, cambió su distancia, entonces está en movimiento. Y parece como que fue hasta una distancia determinada y después volvió atrás en el tiempo y siguió adelante y volvió atrás en el tiempo. Estas trampas están muy buenas y esto no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede volver en el tiempo, ¿sí? El tiempo siempre fluye hacia adelante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si por alguna situación cuando ustedes construyan un gráfico se encuentran con una cuestión por el estilo que el móvil vuelve hacia atrás en el tiempo, chusméenlo porque significa que está mal hecho, ¿sí? Como no sé si hay dudas o consultas, les dejo dicho nomás que en la hoja, ya les digo cuál, aguárdenme que busco la hoja. Bueno, después les digo cuál, ahora no sé bien. ¿Cuáles son los ejercicios? A partir de qué hoja es el ejercicio. A
Acá está. En la hoja 39 están los ejercicios marcados, ¿sí? Yo después igual les voy a compartir cuáles son poquitos, porque sé que están bastante cancheros y cancheras con los gráficos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que les surja, me escriben por el campus o por el grupo de WhatsApp y trato de responder. Bueno, nos vemos, gente. Chao, chao.